11 del 32 al 34. Los héroes de la fe. Hemos venido hablando, hermano, este capítulo habla todo acerca de la fe, ¿verdad? Y llegamos a estos 3 versículos que dicen de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En este pasaje el autor está recorriendo la historia de su pueblo y de ella presenta muchas figuras. O sea que hemos venido hablando desde el capítulo, versículo 1 acerca de la fe, pero luego este personaje de los que escribió pasa en su mente un sinfín de personajes de la historia de Israel, que cada uno de ellos fue conocido por sus hazañas que hicieron por creerle a Dios. Y empieza ahí con la lista, o sea, de personas que inspiran confianza y animan nuestra fe. Él está animando al pueblo de hebreo que quiere regresar al judaísmo. Y en eso uno se pone a pensar en este escritor que empieza a recordar una gran nube de testigos y menciona no todos los personajes, pero sí empieza mencionando a Gedeón. Y usted sabe que en el capítulo 6 y 7 del libro de los jueces nos habla de cómo Dios dio una gran victoria a través de este hombre. Con un ejército de 300 personas derrotó a un pueblo enemigo que le triplicaba el número. Pero el escritor de los Hebreos menciona cómo Dios puede salvar con poca gente. Con solo una persona Dios puede hacer mucho, hermano. Se necesita para todo eso ¿cómo podríamos llamarlo? Necesitamos esa fe para poder hacer grandes cosas delante de Dios. Sin fe está escrito que es imposible que nosotros agrademos a Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero sin fe no le agrada nada a Dios. Una fe que Dios quiere es, en el caso de Gedeón, que lo hizo en el nombre de Dios y libertó a su pueblo. Con un poco de soldados derribó a un ejército de los amonitas. Todo por la fe. Luego empieza el escritor a mencionar, dice Gedeón, Barak. Nos remontamos siempre a los jueces. Barak fue ayudado por la profetisa Débora, pero él la fe de Barak reunió jóvenes para combatir en ese momento a los campamentos enemigos que le estaban ocasionando problemas. Gedeón, por la fe, con un ejército pequeño derrotó a ejércitos más grandes. Barak reunió por la fe. En el caso de Barak, lo que el escritor está dando a entender, el punto principal es que nosotros por la fe, usted, una sola persona, puede reunir a otros que Dios va a traer y lo va a usar a usted para animar a otros. Eso es lo que está tratando en cada personaje. Por la fe uno conquista, por la fe otro reúne un grupo de jóvenes. Esto es de fe, hermano. Por la fe usted tiene que reunir a su familia, por difícil que parezca. Una sola persona, hermano, Dios con una sola persona. Si usted analiza en la Biblia, Dios ha trabajado con aquellos que le han creído y siempre han sido pocos, no han sido todos. No todo Israel, hermanos, fueron gente contada con la que Dios ha hecho cosas. Ustedes no representan toda la colonia, o sea, no son todo esto los que viven en estas colonias Los Ángeles o una persona, colonia acá es La Cima, el Sunsal, en Miramundo, todos están en sus casas. Nosotros, imitando a estos héroes de fe,
deberíamos de reunir a aquellos que en la presencia de Dios están para ser salvos. Ese es nuestro trabajo. Van los poquitos, son más los que van para otros lugares a esta hora, y somos pocos los que nos levantamos, los que tenemos en mente que tenemos que dar un culto a Dios, al dueño de la vida. No se preocupe, hermano, esto nos anima a que no esperemos que nosotros digamos lo bueno vamos a hacer más. Los buenos siempre son menos, hermanos, pero se pueden hacer grandes cosas creyéndole a Dios. Los empieza, mire, cuando menciona Gedeón, Barak, nosotros deberíamos de conocer esos personajes. Cuando viene un problema en nuestra vida, tenemos que tener la Biblia en nuestra mente y en nuestro corazón para que Dios nos pueda animar a nosotros a través de otras personas que han vivido los mismos problemas o peores y han salido adelante por la fe. Esa es la idea. Mucha gente, como desconoce la historia del pueblo de Israel, le vienen problemas y no haya cómo hacer, porque el Espíritu Santo no le puede recordar estos personajes que quedaron para que nos ayuden a nosotros, que nos inspiren a poder hacer cosas grandes por medio de la fe, teniendo el mismo Dios, hermano, el mismo Dios de Gedeón, el mismo Dios de Barak. Luego menciona a Jefté, Jefté fue otro personaje que empieza a mencionar acá, de que Dios dio una gran victoria a través de este hombre, hijo de una ramera, Jefté. Vean qué bonito, porque cuando usted y yo conocemos la Biblia, nos damos cuenta cómo Dios hizo proezas con personas comunes y corrientes como nosotros, pero que tuvieron la diferencia de creerle a Dios. Escoge, imagina Gedeón, luego empieza, y no lleva un orden cronológico, solamente está escribiendo la carta a los hebreos, y como que usted en un momento se empieza a inspirar. No, hombre, si Dios ayudó a Gedeón, a Barak, a Jefté, a Sansón, a David, y después se pasa a Hechos, ya no menciona personajes, sino que le empieza a mencionar hechos que hicieron otras personas por haberle creído a Dios. ¿Qué se podemos decir de Sansón? Cuando dices, ¿qué hizo Sansón? Por la fe. La fe que el escritor de los hebreos está tomando de Sansón es que uno solo, con un solo hombre, Dios dio grandes victorias. La soledad de Sansón, ¿sí o no? Sansón derrotó a los filisteos, solo él se terminó a lo que es Palestina, con un solo hombre. Solo usted en su casa, hermano, conociendo la Biblia, dice usted, la fe de Sansón me inspira a que él solo conquistó a los filisteos. Quiere decir que Dios puede hacer lo mismo conmigo. Solo yo voy a empujar, hermanos. Quizás solo usted esté luchando por la fe en su casa, quizás nadie crea, pero si Dios usó a Sansón para conquistar a los enemigos, también lo va a utilizar a ustedes. Por la fe Sansón recibió fuerza, hermano. Le creyó a Dios. Montón de errores que cometió Sansón, siendo una persona que desde su niñez tenía el voto del nazareato, o sea que tenía que ser de cuidarse desde niño, pero cometió muchos errores, pero nadie le quitó la fe. Le pasa como ustedes, hermano, ustedes tienen fe aunque cometen errores, pero le creen a Dios. Cuidado que porque esos errores nos pueden llevar a la muerte y dejar de hacer proezas para Dios por confiarnos. Porque de Sansón, ¿qué aprendemos? Que él solo venció a los filisteos, pero sus errores lo llevaron a una muerte prematura. ¿Cuántas conquistas más le hubiera dado Dios si Sansón hubiera permanecido más tiempo íntegro para con Dios? Pero sí, el escritor de los hebreos no está pensando en los errores de Sansón, sino como Dios. Gedeón con 300 hombres. Jefté, Barak reunió por la fe. Porque cuando está diciendo por la fe, hermanos, es que no oyó una voz, ni sintió nada. Solamente le creyeron que Dios había liberado al pueblo de Egipto y ellos se movieron creyéndole a Dios. Hermanos, si no siente nada usted, pero tiene fe. Ustedes los que le preguntan los cultos sienten sueño, sienten aburrimiento, sienten cansancio, tienen hambre, pero todo eso que yo también lo siento, pero yo creo que a Dios le agrada lo que estoy haciendo.
Y eso me basta, aunque no sienten ni una palmadita en la espalda de gratificación. Lejos de eso, muchas veces los hermanos se van molestos por algún mensaje. Lejos de esto sufrimos críticas, pero Dios conoce las motivaciones y las intenciones por las cuales nosotros preparamos un mensaje y transmitimos el mensaje que en la palabra está para inspirarnos por la fe. Por la fe estamos aquí, hermanos. Por la fe, no se preocupe si está usted solo. Recuerde la historia de la Biblia. Usted va a inspirar a sus hijos por la fe. Solo mi mamá oraba, solo mi papá buscaba de Dios. Y yo estoy aquí, como muchos hemos escuchado, porque hubo alguien que me inspiró en la casa. Lo que vive en nuestro país, El Salvador, es el odio que padres han ido transmitiendo a sus hijos y a sus generaciones. Eso es lo que vive en nuestro país. Pero también hay gente en El Salvador que le ha creído a Dios y su descendencia sigue sacando adelante nuestro país, porque le hemos creído al Dios de Barak, al Dios de Gedeón, al Dios de Sansón, y Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por la fe, dice también David. Fíjense que menciona personajes. ¿Qué hizo por la fe David? Conquistaron reinos. Aquel jovencito vestido de pastor llegó a tener por la fe las vestiduras de un rey, y fue un tipo del reinado del milenio, del reinado mesiánico. Por la fe, de pastor a rey. Eso le debe inspirar a cualquier hermano, que por muy sencillo que tenga su trabajo, su oficio, si le cree a Dios, puede llegar a ocupar lugares que nunca nos imaginábamos. Yo nunca imaginé tener un escritorio, ¿no? Aunque alguien lo vea de ver, yo nunca imaginé sentarme en la universidad a mi edad. Yo nunca imaginé ganar medallas en el bíblico, porque nunca aspiré ni tenía motivaciones, no tuve motivaciones. Pero una vez le entregué mi vida a Jesucristo y empecé a leer las Escrituras, Dios me inspiró a través de estos personajes lo que podía ser un hombre creyéndole a Dios y aventurarse por la fe. Algo tenemos que hacer nosotros mientras pasamos en esta tierra por la fe. Algo tenemos que dejar, y para poder contarle a nuestros hijos lo que hicimos por la fe. Porque la fe sin hacer nada, sin ninguna obra, no sirve. Tiene que tener, hermanos, nuestra fe un respaldo de algo que nos dolió dejar, que nos costó dejar por haberle creído a Dios, porque si no, Dios no va a poder hacer nada con nosotros, aunque tengamos talentos, y no estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad, nuestras amistades, nuestra familia, que nos impide que nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y luego el escritor de los Hebreos menciona hechos en el siguiente versículo: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Y ahí nosotros sabemos a qué personaje se refiere la palabra de Dios. O sea, hermanos, que por la fe hay personajes, y por la fe también empieza a contar de hechos que usted tiene que hacer por la fe. Por la fe usted va a tapar boca de leones. No le creen a usted, pero aquellos que lo critican después van a decir: ese sí es un verdadero creyente, ese sí está haciendo las cosas. Nadie cree ya en nosotros como iglesia. Creen en Jesús, pero ya no creen en la iglesia, porque muchas veces nosotros hemos sido los culpables que las personas vituperen el nombre de Cristo. Pero animamos en esta semana a que le creamos a Dios e imitemos a estos hombres de fe, y que por la fe nosotros también caminemos en este mundo tan oscuro y podamos brillar en medio de esta generación que se está alejando cada vez más de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga en esta semana a los que ven este video.